uno también ve ahí un poco más allá y lo rescatamos y lo usamos, lo reusamos. A nosotros nos gusta mucho el reciclaje, nos gusta renovar y sentimos que todo le puedes dar una segunda oportunidad. Hola, ¿cómo están? Este es nuestro segundo video. Bueno, hoy queremos hablar de algo que es muy importante y valioso para nosotros. En el video anterior hicimos como un pequeño resumen de quiénes somos y cuál es el propósito de este canal. Bueno, adentrándonos un poquito más en nuestra vida personal y bueno, también en nuestra vida artística. Echando como un poquito el cuento de nosotros, como dice Ali, vamos a contar un poco de cómo conseguimos este lugar, que a nuestro punto de vista era así como un depósito donde habían colchones, muebles viejos, no estaban las paredes pintadas, o sea que estaba desde, como dicen, obra gris, se diría. Este espacio lo conseguimos gracias a un amigo muy querido. Es más, creo que no estaba habitado, o sea, y bueno, él nos comenta de este espacio, nos dice, bueno chicos, vayan, vean, observen a ver qué tal. Y nosotros cuando vinimos, vimos en él potencial, pero nosotros vimos un poco más allá, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ya es como ese ojo que uno tiene de ver decoraciones, de ver como todo ese poco de experiencia que uno ha traído en este camino bonito del arte, que cada espacio que veíamos ya lo veíamos ya como con los cuadros, ya veíamos las lámparas, ya veíamos los colores, ya, o sea, no veíamos ni siquiera los muebles que están ahí, sino veíamos como todo, como un lienzo en blanco. aunque también hay algo que se te despierta, que es como algo que te habla dentro, que te dice como, mira, aquí sí es. Y eso es algo que con el tiempo uno se va despertando, por muchas cosas se van despertando y el arte tiene eso, como de despertar en uno sentimientos, sensaciones y bueno, el resultado fue rápido realmente, ¿verdad? O sea, fue un trabajo que se hizo rápido. Sí. Porque, ¿qué pasa también? Que a nosotros nos gusta muchísimo no solamente ver el potencial en un lugar, sino también en muebles, en maderas, en cosas que conseguimos, ¿verdad? Sí. De cierta forma, rescatando, como dice Ali, ciertos muebles que no, ya la gente dice, no, esto ya lo va a botar, y uno también ve ahí un poco más allá y lo rescatamos y lo usamos, lo reusamos. A nosotros nos gusta mucho el reciclaje, nos gusta renovar y sentimos que todo le puedes dar una segunda oportunidad. O sea, no puedes tener un mueble y desecharlo de buenas a primeras. O sea, yo creo que lo ideal es darle una oportunidad. Bueno, si no te gusta más puedes venderlo, regalarlo. Pero seguro que si caen en unas manos, que caigan en las nuestras. Porque a nosotros nos encanta eso, o sea, darle vida a algo que de repente ya para muchos ya no tiene vida, ya no sirve, no funciona. Para nosotros sí va a funcionar. O sea, queremos mostrar que con pintura, con ideas nuevas, frescas, creativas. Y sin invertir tampoco mucho. Otra cosa también importante es tener la idea aquí en la mente y llevarla a un papel, a una computadora, porque eso fue otra cosa que nosotros hicimos. Cuando vimos este lugar, ya por lo menos la mente maestra aquí, que es Ali, ya Ali dijo, esto yo lo veo como unas cositas que habíamos visto en internet. Entonces tomamos fotos a todos, que siempre hacemos así, cuando tenemos algún cliente, tomamos fotos del lugar y hicimos los bocetos. Eso es importantísimo porque te guía más a qué es lo que vas a hacer. Nosotros trabajamos así, como dice Pablito, de esa manera con nuestros clientes. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para que el cliente vea el resultado final? En este caso estamos hablando de algo personal.
Y o sea, lo aplicamos como para nosotros éramos nuestro mismo cliente. Exactamente, porque es la idea, o sea, no solamente tienes que tener una buena una buena actitud con el cliente, también tienes que hacerlo contigo mismo. Entonces, este lugar, que ahora es para nosotros o sea, nuestro recinto, donde nacen las ideas, donde poco a poco hemos ido creciendo en esta zona, que por cierto, hablemos un poquito de esta zona donde nosotros estamos viviendo. Eso es otra cosa. Nuestro buen amigo, Israel se llama, dijo, chicos, lo voy a retomar otra vez lo que habló Ali, chicos, hay un lugar en la zona colonial de Liberia, que es la calle Real, es una cosa donde están casas que tienen muchos años, después haremos otro capítulo hablando específicamente la importancia que tiene esta calle, que está apenas para hacer un estudio artístico espectacular. Entonces, cuando llegamos a esta calle dijimos, wow, pero qué belleza. O sea, estamos en el centro, pleno centro de Liberia, en la calle colonial, que tiene historia, casas antiguas. Entonces imagínate este contraste de casas antiguas con pinturas, con colores, eso le da un toque mágico a este lugar. En cuanto a lo que es la parte artística, vamos un poco a un ritmo quizás un poco lento, debido a que, bueno, nosotros iniciamos este proyecto justo 2-3 meses antes de que sucediera lo de la pandemia. Esto nació en el 2019, a finales, en noviembre. Y abrimos prácticamente igual que la pandemia. Exactamente. O sea, nosotros cuando ya teníamos todo, dijimos, bueno, ya vamos a arrancar con este proyecto, estábamos súper emocionados. Bueno, resulta que ese día ya se había anunciado de que se iban a cerrar los locales, que estábamos en cuarentena y que obviamente todo se paralizaba hasta nuevo aviso. Entonces fue así como un choque para nosotros. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a pintar todas estas paredes del jardín y para que cuando pase esto, que sabemos que iba a pasar, las personas cuando vengan consigan todo súper bonito. Sí, entonces yo creo que una de las cosas súper importantes es que cuando nosotros vamos a crear un espacio para trabajar, indiferentemente sea tu hogar o sea tu centro nosotros le decimos a esto, ¿cómo es que le decimos a esto? Centro artístico. Nuestro centro artístico, pero esto es como un espacio como para nosotros súper, no sé, como mágico, ¿verdad? Porque aquí salen muchas cosas, no solamente para el bien individual, sino también para todos los clientes. Entonces, el espacio donde tú estés tiene que vibrar bonito, tiene que verse bonito, que tienes que cuidar los detalles para tú sentirte bien. Yo digo que si tú te sientes bien, ¿verdad? Todo fluye de una forma mucho más agradable para ti y para todo. Claro, y el arte es una de las cosas que le da ese toque de belleza al lugar. Y cuando digo arte no es que tienes que tener, porque si un mural puede ser un cuadro pequeñito, pero o sea, saberlo combinar bien. Y eso es lo que da ese toque de cariño a donde estás tú. Sí. O sea, en pocas palabras, el arte es... O sea, si tú no tienes arte, olvídate, no nada que ver. No, mentira. Pero sí, es importante, es muy importante. O sea, el arte no puede morir, el arte siempre es enriquecedor, el arte es importante en nuestras vidas. Es todo, ¿verdad? Es todo. Claro. Entonces, bueno, nosotros le pedimos que si no han visto el primer video, pasen con confianza. Nosotros vamos a estar publicando videos una vez a la semana. Exactamente. Y nada, estamos aquí divirtiéndonos. Entonces, para que ustedes vengan y se diviertan con nosotros. Perfectamente. Y se suscriban y compartan, porque quizás esta información pueda funcionarle y pueda ayudarle a cualquiera, a sus amigos, a sus familiares, a ustedes. Ya está todo dicho. Bueno, entonces... Hasta luego.
Bueno, chao, fue un placer, se les quiere. Bye. Corten. Maldito. Yo creo que esos sonidos los filtra